Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro devocional con propósito. Y te haré una pregunta el día de hoy. ¿Tienes carácter de siervo? Vamos a ver lo que dice Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La mayoría de nosotros pasa por situaciones por las cuales muchas veces no entendemos. Situaciones por las cuales muchas veces no quisiéramos, o más bien quisiéramos hacer ver como que Dios se ha alejado de nosotros, o como que ya no podemos más, ya no resistimos más, en esta batalla del día con día. Entonces, es muy difícil que alguien en los momentos de crisis se ponga a pensar en qué está sucediendo. Es muy difícil que alguien cuando está pasando en un momento difícil piense que está siendo usado por Dios o que Dios lo está respaldando, ¿no es cierto? Viene la duda. Y efectivamente, en los momentos de crisis o en los desiertos espirituales que vivimos cada uno de nosotros, esos desiertos y esas crisis hacen que nuestra fe decaiga o que se debilite. Pero sabes, Dios quiere levantar una nueva generación de guerreros que en los momentos de crisis o en los desiertos espirituales que estemos pasando, en lugar de que nuestro ánimo mengue o que caiga en plena batalla, podamos reconocer que Dios está forjando en nosotros su carácter, un carácter de siervo. Y vamos a definir qué significa carácter. Carácter es un conjunto de cualidades, yo busqué en el diccionario que es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Y también esta palabra carácter significa en latín servus, quiere decir esclavo de un señor. Y vamos a ver ahora cuáles son las situaciones que crean en ti un carácter de siervo, por si no las habías identificado. Primero, vamos a tomar muy bien en cuenta que un siervo no opina, sino que obedece, se sujeta. Si tú quieres ser un siervo verdadero, tienes que obedecer, no solo a Dios, sino que también a tus autoridades espirituales, siempre y cuando lo que te mande a hacer sea conforme a la voluntad de Dios. Nunca creas que alguien se está aprovechando de ti, eso es bien importante, por ser sumiso, por ser obediente. La obediencia trae bendición. Posiblemente alguien te puede dar una orden que a lo mejor humanamente no te va a parecer y en tu carnita tú vas a decir, ay, ¿por qué me está diciendo que haga esto? Pero aún en medio de todo eso, Dios te va a bendecir a ti por tu obediencia. Y también Él va a dar el pago, ya sea bueno o malo, al que tiene la autoridad sobre ti. Y a quien tiene la autoridad sobre ti, que es esa persona que te está enviando a realizar ciertas cosas, que a lo mejor, como te repito, en tu carnita no lo vas a aceptar, humanamente no lo vas a aceptar. Pero algo tenemos que tener bien en cuenta. Y es que como humanos siempre tendemos a resistirnos a las instrucciones que nos dan, a los mandatos que nos dan, a las órdenes que nos dan. Y eso será algo en lo que tendrás que luchar cada día para que Dios cree en ti un carácter de siervo. Pero también hay situaciones en las cuales te van a ir capacitando para hacer de ti un verdadero siervo. O sea, todo obra para bien, siempre y cuando tú sujetes tu carácter y estés dispuesto a servir. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver aquí varios ejemplos. Uno de ellos es un líder o autoridad espiritual. Quieras o no, una autoridad espiritual siempre va a ser usada para moldear tu carácter.
La palabra dice que hierro con hierro se aguza. Es decir, que habrá momentos en los cuales no te va a parecer lo que te diga, no te va a parecer la instrucción que te dé. Pero si eres realmente un siervo, entenderás que Dios lo puso ahí como autoridad tuya y que tienes que sujetarte. Porque recuerda que Dios quita y pone gobernantes de acuerdo a cómo le place. Y si está poniendo esa persona ahí delante de ti es porque necesita moldar tu carácter. Y con el tiempo tú vas a entender que esa persona que a lo mejor te hacía la vida imposible, está ahí porque fue utilizada por Dios para moldear ciertas áreas de tu vida. Recuerda, a veces a quienes nosotros consideramos nuestro peor enemigo es el mejor amigo de nuestro propósito. Otro punto en el que podemos ver en nuestra actitud de siervo es cuando hay algún problema o situaciones de enfermedad. Cuando estamos pasando por una situación de salud, siempre estas situaciones hacen crecer nuestra vida espiritual. Pues Dios nos enseña a confiar en Él o a depender de Él. Cuando una enfermedad viene a tu vida, es porque Dios te quiere mostrar y que Él es el que sana, que tienes un Dios sanador, que esa es otra de sus facetas, que ese es otro de sus nombres. Dios tu sanador. Entonces, cuando vienen los problemas a tu vida, es porque Dios quiere mostrarse como un Dios Shaddai, un Dios todopoderoso. Entonces, ¿cuándo también forjas tu carácter? Cuando estás en el anonimato. Definitivamente una de las cosas que crea en ti un carácter de siervo es el anonimato. ¿Y qué significa esto? El anonimato es un periodo en el cual tú te esmeras por agradar a Dios y por servirle más. Pero va a parecer que nadie se da cuenta de lo que haces. Pero nunca desmayes, nunca desistas, sino que al contrario, sigue adelante, que solo es una forma más de las que Dios está utilizando en tu vida para crear en ti un carácter de siervo. Muchas veces será muy doloroso, es muy difícil el formar un carácter de siervo en el anonimato. Es doloroso, va a haber muchas lágrimas, va a haber tristeza, va a haber soledad, pero nunca, nunca olvides que Dios está contigo y que luego del anonimato te va a levantar como al rey David, quien también experimentó el anonimato. A veces tú dices, es que yo estoy haciendo esto y nadie me lo reconoce, y no es porque quieras el reconocimiento, es porque Dios está forjando tu carácter en el anonimato, ese carácter de siervo. Pero tú sigue, no desistas, persevera y continúa haciéndolo para Él, aunque nadie se fije en lo que tú estás haciendo. Tú no lo estás haciendo para los demás, tú lo estás haciendo para Él, con todo tu amor para Él. Y va a llegar un momento en que Dios te va a reconocer y ese es el mejor reconocimiento que puedes tener. La palabra dice que se humilla, Dios lo exalta. Entonces tú sigue trabajando en el anonimato para Él y Él se encargará de reconocerte en público. Y podría pasar más tiempo diciéndole situaciones las cuales pueden crear en ti un carácter de siervo. Pero me imagino que hasta este punto ya te identificaste con alguno de esos 3 puntos que hablé. Y si es así, me da mucho gusto, porque Dios ha fijado sus ojos en ti. Si tú te identificaste con alguno de los 3 puntos que acabo de mencionar, felicidades. Dios está trabajando contigo. Y eres igual, ¿cómo te podría decir? Eres como la niña de los ojos de Dios. Eres alguien especial en el cual Dios tiene grandes propósitos. Y yo lo único que te puedo dar son unos consejos para poder obtener un carácter de siervo. No es fácil sujetarse, no es fácil obedecer callada a las instrucciones que tu carnita se resiste a obedecer.
pero yo te voy a dar unos consejos. Uno, nunca tires la toalla. Va a haber momentos en los cuales vas a querer tirar la toalla. Va a haber momentos en que vas a querer salir huyendo, renunciar al proceso de Dios en tu vida y decirle, ¿sabes qué? Ya, Señor, ya. Pero en esos momentos comienza a pensar en que al final del diluvio aparece siempre el arco iris. Y ese arco iris es la señal de ese pacto que hizo Dios contigo y conmigo. Que después de la oscuridad viene el amanecer. Y después de la tormenta viene el arco iris. Y Dios no te va a permitir que permanezcas ahí. Así que nunca tires la toalla. Número 2, confía en Dios. Confía en que Él tiene todo bajo control y todo es todo. No lo ayudes, Él no necesita tu ayuda. A veces tú quieres darle una ayudadita, pero Dios no necesita que lo ayudes. No metas tus manos. No detengas el proceso. Simplemente permite que Él sea quien haga el trabajo en tu vida. Pues al final Él va a saber que la obra terminada en ti valió la pena. Pues vas a estar lista para dar todo en ti, en el área en el que Él te ponga a servirle. Ese es el objetivo. Confía siempre en Dios. Confía que a donde te están enviando, al área que te están enviando es porque ahí Dios te necesita. Y obedece calladito, porque lo que vas a aprender en esa área es donde Dios posteriormente te va a posicionar para su servicio. Entonces, si tú ahorita estás en un área donde dices, pero aquí yo qué, tú hazlo calladita. Pero después vas a identificar y vas a decir, cuando yo estuve sirviendo allá que no me gustaba, era para esto, era para este tiempo, para este momento. El otro punto es mantener una vida de devocional, de relación con Dios. Hazte un hábito de orar para que no caigas en la tentación. Hazte el hábito de leer la palabra para que crezcas espiritualmente. Sirve en tu iglesia, en lo que tú fuiste llamado a servir. Ahora hace unas semanas tuvimos un taller en nuestra iglesia que se llama Red Enlace Ministerial, en donde ahí nos enseñaron a identificar nuestros dones. Y salimos de ese taller ya con el panorama bien abierto de dónde y por qué queremos servir. Dónde, cómo y por qué. Entonces investiga cuáles son tus dones. Sirve en tu iglesia en lo que tú fuiste llamado a servir. Si tú no has tenido este taller, involúcrate en todas las áreas. Va a haber áreas en donde no te van a gustar, quizá vas a decir, ok, voy a aprender, pero esto no es lo mío. Y va a llegar un momento en que vas a estar aprendiendo de algo y vas a decir, me siento como pez en el agua, de aquí soy. Entonces, involúcrate en esa área porque para eso fuiste llamado. Y todo esto te va a ayudar a que tu ánimo nunca mengue, porque vas a estar orando, leyendo la palabra y sirviendo, involucrada en tu iglesia. Tu ánimo nunca va a menguar, porque siempre va a haber un hermano que te va a dar una palabra de ánimo, porque la palabra te va a animar, porque la oración te va a animar. Y nunca mengues, y debes de estar preparado para las etapas en las que Dios moldee las áreas de tu vida. Te tienes que preparar para cuando venga el desierto, para cuando venga el proceso, digas, estoy lista, Señor. ¿Qué quieres que aprenda de esto? Ahí tu carácter de siervo se va a ir fortaleciendo y se va a ir formando. Y yo te quiero dejar esta mañana con esta reflexión. Lo más lindo de la vida es conseguir el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Permitirle a Dios actuar en ti. Porque cuando esto ocurre, el gran escultor, tu diseñador, quien te esculpió así en sus manos, termina unas obras perfectas. Así es de que permite que vuelva ese alfarero a moldear tu barro, a forjar tu carácter, porque lo que quiere hacer es ser tu carácter como el suyo. Y nunca desmayes, porque siempre tienes que recordar, el que comenzó la buena obra en ti será siempre fiel
para completarla. Es una promesa. No lo olvides nunca. Involúcrate, aprende y sirve de buena manera, porque donde estás aprendiendo hoy, quizá no lo entiendas, pero es donde Dios te va a posicionar más adelante. ¿Y cuál es lo que tienes que hacer hoy? Sujetarte y obedecer para que Dios forme tu carácter de siervo. Que pases un día muy bendecido y nos vemos mañana en otro devocional con propósito. Que pases muy buenos días.